Síguenos en Facebook por la www.facebook.com/luzradio. También estamos en Twitter con @luzradio. Luz Radio, siempre más. Un encuentro para el debate. Por el mero hecho de que nos podamos imaginar algo, eso no implica que exista en la realidad. Para la controversia y la opinión. Usted no puede tener idea de Dios si no tiene primero a Dios. De lo que no podemos hablar, lo mejor es callar. Ágora, el espacio para el libre pensamiento, abordando temas relacionados con la religión, la filosofía, salud, ciudadanía, educación, economía y política. De lunes a viernes a las 3 de la tarde con Gabriel Andrade. Ágora, por Luz Radio 102.9. Siempre más. A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público. Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en el control técnico Fernando Mateus, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quienes habla Gabriel Andrade estará en la conducción. @GAndrade80 mi Twitter, G de Gabriel, Andrade 80. Se puede comunicar con nosotros mediante la mensajería de texto libre de cargo al 0426-565-1980. 0426-565-1980. El tema que nos proponemos conversar hoy es el pensamiento libertario. ¿Quiénes son los libertarios? Y para eso me acompaña desde Caracas, vía telefónica, el profesor José González de la Universidad Católica Andrés Bello. Saludos, José. Gabriel, un gran placer. ¿Quiénes son los libertarios? Empecemos por ahí. Bueno, yo creo que los libertarios son fundamentalmente los liberales clásicos del siglo XIX y siglos anteriores, pero libertario es un término que se adoptó en Estados Unidos cuando personas que se encontraban a la izquierda de lo que era el pensamiento liberal original se fueron apoderando de esa denominación. Entonces, cuando en Estados Unidos hoy uno habla de libertarios, uno piensa en los liberales que adoptan posiciones más radicales, pues pueden ser anarcocapitalistas, como es el caso de los seguidores de Murray Rothbard, que se agrupan en el Instituto Mises, o pueden ser minarquistas partidarios del Estado mínimo. Esos son fundamentalmente los libertarios. Hoy hemos visto recientemente precandidatos republicanos como Ron Paul, que también utilizan la etiqueta libertario, porque bueno, en Estados Unidos el término liberal, que es el que más nos agradaba, bueno, fue arrebatado pues por movimientos de izquierda. Eso, por supuesto, sin desconocer que en Europa continental y en muchos sectores de izquierda de nuestro continente, el término libertario se asocia más bien con posiciones de izquierda cercanas a posiciones anarquistas, pero que no simpatizan con el capitalismo. Pero realmente, digamos, en el gran mundo del pensamiento occidental, libertarios son liberales radicales que se encuentran en los Estados Unidos. Claro, cuando decimos liberal, es una palabra que en el ámbito académico muchas veces tiene un significado distinto en el ámbito común. El común de la gente piensa en liberal como una actitud ante la vida relajada, pero en el término académico no es propiamente eso. ¿Quiénes son estos liberales clásicos de los cuales proceden los libertarios? Bueno, hay muchas inspiraciones, pero por ejemplo la figura de Locke, desde una postura política, es una gran inspiración. Los padres de la Constitución americana también son una inspiración fundamental, digamos, eso antes del siglo XX y antes de que digamos los economistas comenzaran a identificarse como íconos del movimiento liberal. Entonces, en el siglo XX, digamos, los defensores de estas banderas del liberalismo pasaron de ser personas que estaban o que se identifican más como filósofos a personas que se identifican más como economistas, aunque nunca dejaron de ser filósofos, por supuesto, porque un liberal ante todo es una persona con una formación integral, pero
quienes somos aficionados al liberalismo, sino los grandes liberales. Entonces uno en el siglo XX pudiera pensar en economistas representantes de la escuela austríaca, como Ludwig von Mises, como Friedrich Hayek, o de otras escuelas económicas vinculadas al liberalismo, como la escuela de Chicago. Uno pudiera pensar también en Milton Friedman. Y todos ellos son también representantes o de herederos de ese liberalismo clásico que va mucho más allá, desde prácticamente de la gloriosa revolución en Inglaterra en el siglo XVII, y en la fundación de los Estados Unidos, que es el gran proyecto liberal, pues que se concretó en una república liberal y que dejó de ser un sueño. Uno también puede pensar en liberales franceses, pero yo en lo personal, dentro de mi limitado conocimiento del tema, porque repito, lo que soy es un aficionado un seguidor de las ideas liberales, no siento mucha simpatía por quienes se denominan liberales en el contexto de la Revolución Francesa, porque bueno, el producto de esa revolución no fue precisamente una república liberal, sino... No, para nada. Muchas cabezas rodaron en el reinado del terror con Robespierre y lo que siguió además. Exactamente, terminó en un imperio que ensangrentó Europa, pues. Entonces, no es el mejor ejemplo, pues, del éxito de una política de defensa de la libertad. Claro, has aclarado bastante bien los términos, pero aún nos quedan ciertas dudas, José, porque ¿en qué difiere entonces un libertario de un conservador en Estados Unidos y en este hemisferio? Mencionas, por ejemplo, la figura de Ron Paul. Tradicionalmente él es asociado, por lo menos en estos últimos años, al Partido Republicano, y el común de la gente lo ubicaría en la casilla de conservador. ¿Cómo se diferencia entonces un libertario de un conservador en el ámbito americano? Bueno, fíjate, yo quisiera recordar un artículo muy breve que escribió Friedrich Hayek, que decía ¿por qué no soy un conservador? Y eso es importante porque algunos liberales o libertarios han evolucionado hacia posiciones que son casi conservadoras. Entonces, fundamentalmente yo creo que un conservador es una persona que tiene un respeto excesivo hacia la tradición y que es muy temeroso del cambio. Mientras que un liberal es una persona que entiende que el cambio es una constante en la vida. El problema es desde dónde surge el cambio. Mientras el cambio sea espontáneo, mientras el cambio sea el producto de la interacción libre de los miembros de la sociedad, el cambio debe ser bienvenido. Pero si el cambio es el producto de la intervención del Estado, entonces allí el cambio no es bienvenido y no puede ser visto positivamente por un liberal. Ahora, si uno piensa en Estados Unidos, el problema con algunas personas con las que uno puede identificarse con algunas de sus ideas, por ejemplo, estos sectores que se llaman conservadores en el Partido Republicano, es que ellos, digamos, simpatizan con las libertades económicas, sí, cosas con las que coincidimos, pero adoptan unas posiciones en materias morales y religiosas que no coinciden con posiciones liberales. Cuestiones, supongo, como el aborto, el matrimonio entre los homosexuales, la eutanasia, ese es el tipo de cosas a la cual te refieres. Exactamente, aunque uno puede ser libertario y estar en contra, libertario o liberal en el sentido clásico, y estar en contra o a favor del aborto por diferentes razones. Lo que uno no puede apoyar es la intervención del Estado. Por ejemplo, te hablaría en mi caso, y disculpa que me ponga como ejemplo, yo no estoy a favor del aborto, o sea, como moralmente hablando, pero yo no puedo aceptar que el Estado se convierta en un instrumento de persecución de las personas que deciden abortar. O sea, yo puedo hacer un reproche moral sobre la persona que aborta, pero como liberal no puedo aceptar que el Estado persiga a quien aborta. Entonces, un liberal, yo creo que la posición de un liberal debería ser la siguiente en un tema del aborto: mira, moralmente estoy en contra o moralmente estoy a favor, porque existen ambas, pero lo que podemos estar de acuerdo es que no es un tema del cual debe ocuparse el Estado. Y lo mismo pasa con la eutanasia. Yo puedo tener una posición moral en contra de la eutanasia, incluso desde una base religiosa, porque no puedo ser liberal y ser religioso o no serlo, pero lo que no puedo apoyar, que es lo que pasa con los conservadores, es que utilicen la autoridad del Estado para imponer valores morales, y eso es lo que pasa con los conservadores americanos. Bueno, pero sospecho que algunos conservadores dirán que, por lo menos en el caso del aborto, es casi un asesinato, y sospecho que incluso hasta el más liberal estará de acuerdo en que el asesinato requiere una sanción por parte del Estado en contra del homicida.
Entonces dice, bueno, como en el aborto se están asesinando niños aún no nacidos, pues quienes los asesinan merecen alguna forma de castigo y el ente que está mejor encargado para hacer eso es el Estado. ¿Cómo respondes a ese argumento por parte de los conservadores? Bueno, le podría añadir algo al argumento. A quienes defienden una postura como esa dicen que el aborto viola el principio de no agresión, que es el principio fundamental de una sociedad liberal, y además se viola el principio de no agresión para con una persona que es un débil jurídico. Voy a utilizar la palabra persona para sin caer en la discusión de si es persona o no, si ha adquirido personalidad o no, pero claro, es el más débil de todo y es un muy buen argumento. Entonces, caramba, allí hay un tema que es el más difícil de todo. Fíjate en el caso de Ron Paul, que es para mí de los políticos americanos el único que llevó una política o un ideario liberal o libertario hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, él estaba en contra del aborto usando este argumento, y yo no lo calificaría él como conservador, lo calificaría como liberal, y él estaba en contra de cualquier legalización del aborto. Pero el problema es que yo creo que la intervención del Estado causa más daño aún de lo que puede causar la no intervención del Estado. Entonces, mi posición personal en un tema tan difícil es que moralmente yo lo reprocho, pero creo que causa más males de los beneficios. Son más males lo que ocasiona la intervención del Estado que los beneficios que se puede obtener. Y lo que ha demostrado la realidad es que la intervención del Estado no disminuye el aborto. Y ahí pido disculpas por recurrir a un argumento utilitarista, porque yo normalmente no defiendo el liberalismo desde una posición utilitarista, sino de derechos y de principios. Sí. Pero te digo, es uno de los temas más difíciles en la discusión entre los liberales. Los liberales nos ponemos de acuerdo en casi todo, pero ese tema del aborto es casi, digamos... Bueno, yo creo que tienes un punto ahí bastante contundente, porque es que aun si el Estado los prohíbe, va a haber clínicas clandestinas que van a generar cifras más fatales que si el aborto estuviera legalizado. Entonces, desde un punto de vista estrictamente utilitario, pues convendría legalizar el aborto, porque la persona que potencialmente quiere realizarse un aborto lo haría con métodos sanitarios mucho más eficientes y no habría tantas muertes. Claro, pero lo importante allí, si se adopta una decisión como esa, es que una cosa es despenalizar. O sea, el Estado o el ordenamiento jurídico puede valorar esa conducta como negativa, pero decide por razones de política criminal no penalizarla. Y yo con eso es lo que estoy de acuerdo. Lo que yo no puedo aceptar es que se diga que realizarse un aborto es un derecho, porque eso es un hecho, para mí, moralmente, intrínsecamente malo. Ahora, hay muchos hechos intrínsecamente malos que por una decisión de política criminal no se sancionan. Pero cuando uno ve cuando yo personalmente como liberal veo unas marchas reclamando el derecho a decidir, el derecho a abortar, yo creo que eso es algo ofensivo para una persona que es un padre y sabe lo que ha sido un embarazo. Yo puedo entender no penalizar, porque no tenga sentido, porque no salve vidas, porque genera mayores males, pero no puedo entender que eso se reclame como un derecho, porque realmente creo que ofende a un valor, que es un valor de, aunque sea una vida potencial. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical. Vamos a ir a identificar la estación, perdón, José. Te voy a solicitar que aún no te retires, pero al regreso quisiéramos abordar la diferencia entre minarquistas y anarcocapitalistas, que según tú señalas, pues es una división que hay en el seno del pensamiento libertario. Me acompaña el profesor José González de la UCAP, Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. Mi Twitter, @GAndrade. Síguenos en Facebook por la www.facebook.com/luzradio. También estamos en Twitter con @luzradio. Un encuentro para el debate. Por el mero hecho de que nos podamos imaginar algo, eso no implica que exista en la realidad. Para la controversia y la opinión. Usted no puede tener idea de Dios si no tiene primero a Dios. De lo que no podemos hablar, lo mejor es callar. Ágora, el espacio para el libre pensamiento, abordando temas relacionados con la religión, la filosofía, salud, ciudadanía, educación, economía y política. De lunes a viernes a las 3 de la tarde con Gabriel Andrade. Ágora, por Luz Radio 102.9. Siempre más.
A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público. Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión, tradicional. Síguenos en Facebook por la www.facebook.com/luzradio. También estamos en Twitter con @luzradio. Luz Radio, siempre más. Finalmente, el Ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriela